Hoy les traemos una historia que nos hace reflexionar sobre el amor incondicional de nuestras mascotas y cómo, lamentablemente, a veces son víctimas de situaciones que no merecen. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas historias y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Además, si esta historia les toca el corazón, comenten abajo, "Salud para mi perrito", para que juntos podamos crear conciencia sobre el amor y respeto que nuestros animales merecen. Esta es la historia de un perro, un fiel compañero llamado Toby. Desde que llegó a su familia, Toby llenó la casa de alegría y risas. Era un Golden Retriever lleno de energía, siempre moviendo su cola y saltando de felicidad cada vez que sus dueños llegaban a casa. Los primeros años de su vida fueron plenos de amor y aventuras. Vivía con una pareja y sus 2 hijos pequeños, que lo consideraban un miembro más de la familia. A Toby le encantaba correr en el jardín mientras los niños jugaban a la pelota, o sentarse a los pies de su dueño mientras trabajaba en casa. Cada mañana, su rutina era la misma: despertarse al lado de la cama de su dueño, esperando ansiosamente que alguien se levantara para ir a su caminata matutina. Esa caminata era su momento especial. Correr por el parque, oler las flores y perseguir mariposas era todo lo que necesitaba para ser feliz. Los fines de semana eran lo mejor para Toby. Su familia lo llevaba al campo o a la playa, donde podía correr sin límites, sentir la brisa en su cara y nadar en el agua. Cada vez que regresaban de una de esas salidas, Toby estaba agotado, pero inmensamente feliz. En las noches, se acurrucaba junto a los niños o a los pies del sofá, soñando con sus aventuras del día. Vivía rodeado de amor. Los niños lo abrazaban y le daban besos antes de irse a dormir, y Toby, con su mirada dulce, parecía agradecer cada momento de cariño que recibía. Su vida era perfecta, llena de momentos simples pero felices. Para él, su familia era todo su mundo, y su lealtad hacia ellos era incuestionable. Pero, como suele pasar en la vida, las cosas no siempre son perfectas. Un día, la vida de Toby y su familia empezó a cambiar de manera que él no podía entender. Todo comenzó cuando su dueño perdió su trabajo. La casa, que siempre estaba llena de risas y alegría, comenzó a llenarse de preocupaciones y susurros entre los adultos. Toby, siempre tan sensible a las emociones de las personas que amaba, notaba que algo andaba mal. Ya no salían al parque todas las mañanas como antes, y las excursiones al campo o a la playa se volvieron menos frecuentes. Incluso los abrazos y caricias que solía recibir de los niños se volvieron más escasos, ya que la familia estaba inmersa en sus propios problemas. Toby seguía siendo el mismo perro fiel, siempre esperando pacientemente junto a la puerta cada vez que escuchaba el sonido de las llaves. Esperaba que todo volviera a ser como antes, que las risas regresaran y que sus dueños volvieran a correr con él. A veces se acercaba a su dueño, apoyando su cabeza en su regazo, buscando consuelo, pero todo lo que recibía era una palmadita distraída. El ambiente se volvía cada vez más tenso, y aunque Toby no entendía por qué, sentía que algo muy grande estaba por suceder. Un día, la familia tomó una decisión importante. Habían decidido mudarse, con la esperanza de que un cambio de lugar les ayudaría a superar sus problemas financieros. Toby veía cómo empacaban cajas, cómo los niños guardaban sus juguetes, y cómo los muebles se iban desapareciendo poco a poco. El caos del traslado lo tenía nervioso, pero confiaba en que, donde fuera que ellos se fueran, él también iría. Llegó el día de la mudanza. Todos subieron al auto, y Toby, como siempre, se sentó en el asiento trasero, ansioso por la nueva aventura. Pero, en lugar de ir al campo o a la playa, la familia se dirigió al aeropuerto. Toby no entendía por qué había tanta prisa, ni por qué todo parecía tan diferente a las otras veces. Al llegar, la familia lo llevó consigo hasta la entrada. El bullicio del aeropuerto lo confundía, todo era ruido, personas apresuradas con maletas, anuncios por altavoces, y un ambiente que Toby no reconocía. Cuando llegaron al mostrador, algo cambió. Los niños lo abrazaron con fuerza, como si supieran que algo iba a pasar. Toby movió la cola con entusiasmo, creyendo que era otro de esos viajes largos donde todos se reunirían al final del día.
pero lo que no sabía era que ese sería su último abrazo. La familia lo llevó a una esquina apartada del aeropuerto, donde había menos gente. Uno de los empleados de seguridad se acercó y, antes de que Toby pudiera entender lo que estaba pasando, fue atado a una barandilla cerca de la entrada del estacionamiento. Toby los miraba confundido, moviendo su cola, esperando que sus dueños volvieran por él. Pero los minutos pasaron, y luego se convirtieron en horas. La familia se fue sin él, subiendo al avión, dejando a Toby solo en ese inmenso lugar, atado y esperando un regreso que nunca sucedería. Al principio, Toby no entendía. Pensaba que quizás lo habían dejado ahí temporalmente, como cuando lo dejaban en el veterinario por un rato. Pero a medida que las horas pasaban y el aeropuerto se llenaba de gente nueva, la realidad comenzó a golpearlo. La noche cayó, y el frío comenzó a calar en sus huesos. Nadie de su familia regresó. Los días se convirtieron en semanas, y Toby seguía ahí, atado, esperando pacientemente. La gente pasaba por su lado, algunos lo miraban con lástima, otros simplemente lo ignoraban. Había quienes le daban un poco de comida o agua, pero nadie se detenía a preguntarse por qué estaba solo. Los empleados del aeropuerto eventualmente se dieron cuenta de su situación. Desataron a Toby de la barandilla y lo llevaron a una zona más apartada. Sin embargo, no podían quedarse con él por mucho tiempo. Había intentos de llevarlo a un refugio, pero Toby siempre encontraba la manera de escaparse y volver al mismo lugar donde lo habían dejado. Su corazón le decía que su familia regresaría, que no lo habían olvidado, que algún día aparecerían de nuevo por esa puerta, con los niños corriendo hacia él con risas y abrazos. Pasaron los meses. El pelaje de Toby, antes brillante y bien cuidado, comenzó a perder su brillo. Su energía inagotable se desvaneció, y ya no corría hacia las personas como solía hacerlo. Simplemente se echaba cerca de la entrada del aeropuerto, observando a los pasajeros ir y venir, con la esperanza de que entre ellos apareciera su familia. El invierno llegó, trayendo consigo el frío y la lluvia. Toby se acurrucaba bajo los bancos del aeropuerto, buscando calor en cualquier rincón que pudiera encontrar. A pesar de todo, su lealtad no se quebrantaba. No importaba cuán solos y dolorosos se volvieran sus días, él seguía esperando, con la misma esperanza que lo había mantenido vivo todo ese tiempo. Un día, un empleado del aeropuerto, que lo había estado observando desde hacía semanas, decidió llevarlo a su casa. Al principio, Toby se resistió, tratando de volver una vez más al lugar donde lo habían dejado. Pero el frío y el hambre ya lo habían debilitado. El empleado lo llevó a su hogar, lo alimentó y le dio un lugar cálido donde dormir. Sin embargo, aunque Toby estaba a salvo, su corazón seguía en ese aeropuerto, esperando por una familia que nunca volvería. La historia de Toby es una de lealtad incondicional, de un amor tan profundo que ni el abandono ni el tiempo pudieron romper. Los primeros días en la casa del empleado del aeropuerto fueron extraños para Toby. Después de tanto tiempo esperando a su familia en el frío, las paredes cálidas y la cama suave bajo sus patas parecían irreales. El empleado, un hombre de mediana edad llamado Marcos, trataba con paciencia de ganar su confianza. Le ofrecía comida, agua, y siempre lo acariciaba con suavidad, pero Toby apenas respondía. Cada vez que Marcos abría la puerta, Toby se levantaba con la esperanza de que lo dejaran volver al aeropuerto, volver al lugar donde él creía que su familia aún podría regresar por él. Durante las noches, Toby solía levantarse de su cama y caminar hasta la ventana, mirando hacia la oscuridad como si esperara ver las luces de algún coche conocido, las sombras familiares de sus dueños acercándose. Pero no veía nada. Solo silencio, solo el vacío. A veces, emitía un pequeño gemido, como si su corazón estuviera gritando en silencio por los días felices que recordaba. Marcos, por otro lado, no se daba por vencido. Había algo en Toby que le tocaba el alma. Sabía que aquel perro había sufrido un abandono que lo había marcado profundamente, y estaba decidido a darle una vida nueva, llena de amor y cuidado. Pero Toby, aunque agradecido por el calor y el alimento, no podía olvidarse de su familia. El amor incondicional que les tenía aún lo mantenía atado a ese recuerdo,
como si una parte de su corazón hubiera quedado atrapada en el aeropuerto, en esa barandilla donde lo dejaron. Pasaron los meses, y Marcos empezó a llevar a Toby de vuelta al aeropuerto, solo para pasear. Quería que Toby supiera que no tenía que volver allí para esperar. Era su forma de mostrarle que la vida seguía adelante y que el hogar estaba en otro lugar ahora. Pero cada vez que pisaban ese suelo familiar, Toby se aceleraba, olfateando el aire con ansias, moviendo la cola con esperanza, como si pensara que esta vez, al doblar la esquina, vería a su familia esperándolo. Sin embargo, cada visita terminaba de la misma manera, con Toby caminando lentamente de regreso al coche, con la cabeza baja y el corazón un poco más roto que antes. El tiempo pasó, y Toby, aunque físicamente se recuperaba, no podía librarse de la tristeza que lo consumía. A veces, en las noches más frías, soñaba con sus días felices en el parque, corriendo con los niños, persiguiendo la pelota, o acostado junto a su dueño mientras miraban televisión. Pero esos recuerdos ahora eran solo sombras, cada vez más difusas, como si estuvieran desvaneciéndose en la neblina de la distancia. Un día, Marcos decidió llevar a Toby a la playa, un lugar donde podría sentir la libertad y quizás, de alguna manera, sanar. La arena bajo sus patas y el sonido de las olas parecieron despertar algo en Toby. Durante horas, caminó junto a Marcos por la orilla, dejando que la brisa marina acariciara su pelaje y que las olas mojadas lamieran sus patas cansadas. En esos momentos, Toby parecía estar en paz. Aunque no podía olvidar su pasado, algo en el presente lo calmaba, como si la naturaleza misma lo acogiera en su tristeza. Sin embargo, cada vez que volvían a casa, Toby volvía a su estado melancólico, durmiendo largas horas, soñando con esos días que ya no regresarían. Marcos hizo todo lo posible por llenar su vida de cariño, por darle actividades que lo distrajeran. Lo llevó a parques, lo inscribió en clases de adiestramiento, le compró juguetes nuevos. Pero ninguno de esos intentos lograba arrancar el vacío que Toby sentía en lo profundo de su ser. Una tarde, mientras Marcos estaba en el trabajo, Toby se escapó. No fue la primera vez que lo intentaba, pero esta vez logró abrir la puerta trasera del jardín y salió corriendo. No lo hizo por rebeldía o por querer huir, sino porque su corazón le decía que debía regresar al aeropuerto, que quizá ese día, después de tanto tiempo, su familia podría estar esperándolo. Corrió durante horas por las calles que ya conocía, evitando a las personas y los coches, guiado solo por su instinto. Cuando finalmente llegó al aeropuerto, estaba exhausto, sucio y desorientado. Pero su determinación seguía intacta. Se sentó en la misma barandilla donde una vez lo dejaron atado, con la misma expresión de esperanza que había tenido al principio. El aeropuerto estaba lleno de gente, de personas que iban y venían, pero Toby solo tenía ojos para encontrar a aquellos rostros que tanto extrañaba. Varias horas pasaron, y Toby no se movió. La gente que lo veía pasar comenzaba a reconocerlo, algunos incluso recordaban que ese perro había estado ahí meses atrás, esperando por alguien. Un trabajador del aeropuerto, que había visto a Toby en sus días de abandono, lo reconoció y llamó a Marcos. Cuando Marcos llegó, encontró a Toby exactamente donde lo había dejado la primera vez. Su corazón se rompió al ver que, a pesar de todo el amor y cuidado que le había dado, Toby aún seguía atado a ese doloroso recuerdo. Con lágrimas en los ojos, Marcos se acercó a él, se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Toby, aunque cansado y triste, apoyó su cabeza en el regazo de Marcos, sabiendo que ahora era su único refugio. Marcos decidió llevar a Toby a casa una vez más, pero esta vez algo en Toby había cambiado. El largo tiempo esperando, la falta de respuesta de su familia, y el desgaste emocional habían comenzado a afectarlo profundamente. Aunque aún seguía con vida, su espíritu estaba quebrado. Pasaron semanas en las que Toby apenas comía, apenas respondía a los intentos de Marcos por animarlo. Era como si todo el peso de la espera finalmente lo hubiera alcanzado. Un frío día de invierno, Toby cerró los ojos por última vez. Su cuerpo, ya agotado, no podía seguir soportando la carga de su dolor. Marcos lo encontró en su cama, con la expresión de paz que tanto había deseado darle. A pesar de todo su esfuerzo, Toby había decidido reunirse, en algún lugar,
con aquellos que tanto amaba. La historia de Toby no terminó con su muerte. Marcos, profundamente conmovido por la lealtad y el amor que Toby había demostrado, decidió contar su historia en el aeropuerto. Pronto, la gente comenzó a hablar sobre el perro que había esperado durante tanto tiempo a su familia. Se convirtió en un símbolo de lealtad y amor incondicional, y en honor a su memoria, el aeropuerto decidió erigir una pequeña estatua en su honor, un recordatorio de la fidelidad que un animal puede tener, incluso en las peores circunstancias. Ahora, los viajeros que pasan por el aeropuerto pueden ver la estatua de Toby, sentada pacientemente en la entrada, con una expresión que refleja su esperanza eterna. Aunque su vida fue una mezcla de amor y tristeza, Toby dejó una huella en todos aquellos que conocieron su historia. Después de la muerte de Toby, Marcos nunca fue el mismo. El vacío que dejó su fiel amigo se sentía cada día, en cada rincón de la casa. Las noches eran más largas y solitarias, y el sonido de las patas de Toby, que alguna vez había llenado el hogar de vida, ahora solo existía en los recuerdos. A pesar de la tristeza, Marcos encontró consuelo en el legado que Toby dejó, en la profunda lección de lealtad y amor que su historia había traído a tantas personas. El pequeño monumento a Toby en el aeropuerto se convirtió rápidamente en un punto de interés para los viajeros. Personas de todo el mundo, con sus propias historias de pérdidas y separaciones, se detenían ante la estatua. Algunos dejaban flores, otros notas con palabras de cariño, y muchos simplemente se tomaban un momento para reflexionar sobre las enseñanzas de la vida que el perrito había dado con su silenciosa espera. Marcos, a menudo, iba al aeropuerto y se sentaba junto a la estatua, observando las reacciones de las personas. Lo llenaba de paz ver que, a pesar de la tragedia, la historia de Toby seguía tocando corazones. Una tarde, mientras Marcos estaba allí, una mujer de unos 50 años se acercó a la estatua. Tenía el rostro arrugado y una mirada que revelaba años de dolor, pero también de sabiduría. Se arrodilló frente a la estatua y colocó una pequeña placa en el suelo. Marcos, curioso, esperó a que se levantara y se acercó para leer lo que había escrito. Decía: para Toby, y para todos los seres que nos enseñan que el amor verdadero nunca se olvida, sin importar cuán lejos estén. Conmovido por el gesto, Marcos se acercó a la mujer y le preguntó qué la había llevado a rendir homenaje a Toby. La mujer, con lágrimas en los ojos, le contó su propia historia. Había perdido a su hijo en un accidente años atrás, y durante mucho tiempo había luchado con el dolor de la separación. Pero al conocer la historia de Toby, algo en su corazón había sanado. Este perro, dijo, me enseñó que el amor, incluso cuando duele, no debe ser temido. Que esperar, aunque sea en vano, es una forma de amor tan válida como cualquier otra. Es un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Marcos no pudo evitar sentirse profundamente conectado con esta mujer y con tantas otras personas que compartían el mismo sentimiento. La historia de Toby, aunque trágica, no era solo una historia de pérdida, sino también de esperanza y resiliencia. Había algo en la espera silenciosa de Toby que resonaba en aquellos que habían experimentado pérdidas, en los que aún guardaban una llama de esperanza en sus corazones. Con el tiempo, el pequeño monumento a Toby fue creciendo. Se convirtió en un lugar de encuentro no solo para aquellos que viajaban, sino también para personas que buscaban consuelo, una conexión con algo más grande. Se organizaron pequeños eventos en su honor, y poco a poco, la historia de Toby se extendió más allá del aeropuerto, llegando a rincones del mundo que Marcos jamás imaginó. Marcos, inspirado por el impacto que había tenido la historia de su perro, decidió fundar una organización para ayudar a otros animales abandonados. Le puso el nombre de Toby Sope, en honor a su fiel amigo, y dedicó su vida a rescatar animales que, como Toby, habían sido dejados atrás. El trabajo le dio un propósito nuevo, y aunque nunca dejó de extrañar a Toby, sentía que su memoria vivía en cada animal que rescataba y en cada vida que cambiaba. A lo largo de los años, Toby Sope se expandió. Comenzó con pequeños refugios para perros y gatos abandonados, pero con el tiempo, incluyó programas de concienciación sobre la adopción responsable y el bienestar animal.
La organización también promovía la idea de que los animales no son simplemente mascotas, sino compañeros de vida que merecen respeto, cuidado y, sobre todo, amor. Marcos también dedicó tiempo a contar la historia de Toby en escuelas, centros comunitarios y eventos públicos. En cada charla, compartía cómo la lealtad inquebrantable de su perro había transformado no solo su vida, sino la de cientos de personas. Los niños, especialmente, se conmovían profundamente al escuchar sobre el perro que esperó durante tanto tiempo por su familia. A menudo, después de sus charlas, los niños se acercaban a él con lágrimas en los ojos, prometiendo cuidar mejor de sus propias mascotas y asegurándose de que nunca tuvieran que pasar por lo que Toby había pasado. Los años pasaron, pero la historia de Toby no perdió su fuerza. De hecho, se convirtió en una especie de leyenda en el aeropuerto. Incluso aquellos que no conocían la historia detenían su paso al ver la estatua, como si una energía invisible los atrajera hacia ese lugar de reflexión. Muchos decían sentir una paz profunda al estar allí, como si el alma de Toby aún estuviera presente, cuidando de todos los que, como él, habían esperado demasiado tiempo por algo que nunca llegó. Marcos, aunque envejecido, continuó su labor en Toby Sope hasta el final de sus días. Sabía que la historia de su perro había cambiado el mundo de una manera que nunca habría imaginado. A veces, en las noches silenciosas, cuando la casa estaba vacía y el eco de los recuerdos lo envolvía, se permitía sonreír. Porque aunque Toby ya no estaba a su lado, su legado vivía en cada animal rescatado, en cada niño que aprendió el valor de la lealtad, y en cada corazón que entendió que el amor, aunque a veces doloroso, es lo único que da sentido a la vida. Y así, la historia de Toby no fue solo la de un perro que esperó, sino la de un amor que nunca se desvaneció. Un amor que, aunque no fue recompensado de la manera que esperaba, trascendió las barreras del tiempo y el espacio, tocando almas y cambiando vidas para siempre. Con el tiempo, la historia de Toby continuó creciendo, convirtiéndose en algo mucho más grande de lo que Marcos jamás había imaginado. Toby ya no era solo un perro que había esperado en la estación de tren, se había transformado en un símbolo de amor y lealtad para personas de todo el mundo. Cada año, el aniversario del día en que Toby se había perdido se celebraba con una vigilia en la estación. Gente de todas partes llegaba con sus propias historias de pérdida y amor, llevando velas, flores y pequeños recuerdos. Era un evento conmovedor, lleno de emociones profundas, donde no solo se recordaba a Toby, sino a todos aquellos seres queridos, tanto humanos como animales, que habían sido parte de sus vidas. Una noche en particular, muchos años después de la muerte de Toby, algo especial sucedió. Marcos, ya anciano, asistía a una de las vigilias cuando se le acercó una joven madre con su hija pequeña. La niña llevaba en sus manos una pequeña carta, cuidadosamente doblada y sellada con una cinta roja. Con timidez, le entregó la carta a Marcos, y su madre le explicó que la niña había escuchado la historia de Toby en la escuela y quería escribirle una carta al perro. Marcos, conmovido, se arrodilló frente a la niña y abrió la carta. Dentro, había un dibujo simple de un perro junto a una casa, y unas pocas palabras escritas con la torpeza de una mano infantil. Querido Toby, gracias por enseñar a todos a no rendirse nunca. Yo también te habría esperado. Las lágrimas llenaron los ojos de Marcos mientras abrazaba a la niña. Sabía que la historia de Toby había tocado el corazón de una nueva generación, transmitiendo su mensaje de amor y esperanza de una manera que él nunca había previsto. Con cada año que pasaba, más y más personas se unían al evento. Marcos, aunque debilitado por los años, continuaba asistiendo, siempre llevando consigo una fotografía de Toby que guardaba con cariño. A veces, mientras miraba la foto, recordaba aquellos primeros días después de perder a su perro, cuando el dolor lo consumía por completo. Pero ahora, sentado entre tantas personas que se habían conmovido con la historia de Toby, se sentía agradecido. Porque aunque había perdido a su fiel amigo, había ganado algo aún más grande, la comprensión de que el amor verdadero, incluso en la ausencia, tiene el poder de transformar vidas. Un día, mientras caminaba por la ciudad después de uno de los eventos, Marcos se encontró con un joven periodista que lo reconoció de inmediato.
El periodista había escuchado la historia de Toby desde que era un niño, y ahora quería escribir un libro sobre el perro que había esperado en la estación. Quería contar la historia de una manera más profunda, no solo desde el punto de vista de la pérdida, sino también desde el impacto que Toby había tenido en tantas vidas. Marcos, al principio, dudó. Sentía que ya se había dicho todo sobre Toby. Pero después de algunas conversaciones, el periodista logró convencerlo. No sería solo un libro sobre Toby, sino sobre el poder del amor y la lealtad, sobre cómo una vida, incluso la de un perro, puede resonar mucho más allá de su tiempo en la tierra. Marcos accedió, y juntos comenzaron a trabajar en el proyecto. Durante meses, Marcos compartió recuerdos con el joven escritor. Habló de los primeros días con Toby, cuando era solo un cachorro travieso que le traía las zapatillas por la mañana, de las largas caminatas que solían dar por el parque, y de las noches en las que Toby se acurrucaba a su lado, brindándole compañía en sus momentos más solitarios. El periodista también entrevistó a personas que habían asistido a las vigilias, a otros que habían sido tocados por la historia de Toby de diferentes maneras. Lo que inicialmente parecía ser solo la historia de un perro se fue expandiendo, convirtiéndose en una reflexión sobre la conexión entre los seres humanos y los animales, y sobre la capacidad del amor para trascender las fronteras del tiempo y la distancia. Finalmente, el libro fue publicado. Se llamó El perro que esperó, una historia de amor y lealtad. Fue un éxito inmediato, traducido a múltiples idiomas y leído en diferentes partes del mundo. Lo más sorprendente fue la cantidad de cartas y mensajes que llegaron de personas que compartían sus propias historias de animales perdidos, de seres queridos que ya no estaban, y de cómo la historia de Toby les había dado esperanza en los momentos más oscuros. Marcos, aunque humilde, no pudo evitar sentirse profundamente orgulloso de lo que Toby había logrado. Su perro, que en vida solo había deseado estar a su lado, ahora era una fuente de consuelo y fortaleza para miles de personas. Sabía que Toby, donde quiera que estuviera, también estaría orgulloso. Con el dinero que se recaudó del libro, Marcos decidió expandir aún más su organización, Toby Sope. Construyó más refugios, no solo para perros, sino para todo tipo de animales que habían sido abandonados o maltratados. También creó programas educativos en escuelas para enseñar a los niños sobre el respeto y el cuidado de los animales. Sentía que, de esta manera, Toby seguiría vivo no solo en la memoria, sino en acciones concretas que mejoraban la vida de muchos seres vivos. En sus últimos años, Marcos ya no podía caminar tanto como antes. Pero cada vez que alguien lo visitaba, lo encontraba sentado en su porche, con la fotografía de Toby en sus manos, sonriendo suavemente. En el fondo de su corazón, sabía que pronto se reuniría con su amigo. Y cuando finalmente llegó el día, cuando Marcos cerró los ojos por última vez, lo hizo en paz, sabiendo que la historia de Toby viviría por siempre, y que el legado de su perro seguiría tocando vidas mucho después de que ambos se hubieran ido. Años después, el nombre de Toby seguía siendo recordado. La organización Toby Sope había crecido hasta convertirse en una de las más importantes a nivel mundial en la protección de animales, y en cada refugio, había una pequeña placa conmemorativa dedicada a él. Cada vez que una nueva familia adoptaba un animal, le contaban la historia de Toby, el perro que nunca dejó de esperar. Y así, Toby se convirtió en más que un símbolo de amor y lealtad. Se convirtió en una inspiración, un recordatorio de que el amor verdadero no se mide por el tiempo, sino por la intensidad con la que lo vivimos, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una razón para seguir esperando. Con el tiempo, la influencia de Toby siguió creciendo de formas que ni Marcos ni nadie en la pequeña ciudad habría imaginado. La historia del perro fiel, que había esperado en la estación durante tantos años, se extendió no solo en su comunidad, sino también en todo el mundo. Era un relato que conmovía a personas de diferentes culturas, edades y trasfondos. La lealtad inquebrantable de Toby se había convertido en un símbolo universal del amor, la esperanza y la devoción. Cada año, en el aniversario de la muerte de Toby, la estación se llenaba de personas de todas partes, llevando flores, velas y fotos de sus propios perros, gatos y otras mascotas que habían sido parte de sus vidas. Incluso llegaban familias que nunca habían tenido un animal,
pero que sentían la historia de Toby como algo personal, como un mensaje de amor que les recordaba la importancia de las conexiones profundas y sinceras en la vida. El impacto que Toby había dejado en el corazón de tantos no era solo algo emocional, también tenía un efecto tangible. La organización Toby Sope, fundada por Marcos con el dinero recaudado de las ventas del libro y las donaciones, comenzó a expandirse más allá de lo que cualquiera hubiera previsto. Se abrieron nuevos refugios en todo el país, brindando no solo un hogar temporal para animales abandonados, sino también programas de educación para enseñar a las personas sobre la importancia del respeto y el cuidado de los seres vivos. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió en el 5º aniversario de la muerte de Toby. La estación, que siempre se llenaba de gente para rendir homenaje, estaba particularmente abarrotada ese año. Entre las personas que asistieron, había una joven pareja con un niño pequeño. El niño llevaba en sus brazos un cachorro, y cuando Marcos se acercó a saludarlos, la madre le explicó que habían adoptado al cachorro en uno de los refugios de Toby Sope. La madre, visiblemente emocionada, le dijo a Marcos que su hijo había nacido con una condición de salud delicada y que había pasado mucho tiempo en hospitales, lo que lo había dejado aislado de otros niños. Pero desde que adoptaron al cachorro, el niño había encontrado una razón para sonreír todos los días. El perro no solo era su compañero de juegos, sino su mayor fuente de consuelo y alegría. Gracias a Toby, mi hijo ha encontrado un amigo que le da fuerza cada día, dijo la madre, con lágrimas en los ojos. Marcos, tocado por la historia, se dio cuenta en ese momento de cuán profundo era el legado de Toby. No solo había cambiado su vida, sino que había tocado la vida de cientos, quizás miles, de personas que nunca lo conocieron en persona, pero que habían sentido su amor a través de las acciones de su organización. Toby, el perro que nunca dejó de esperar, había logrado algo que muy pocas personas podrían lograr, había dejado una marca indeleble en el mundo. A medida que pasaban los años, el éxito de Toby Sope continuaba. Marcos, que ya era anciano, había dejado la gestión diaria de la organización en manos de un equipo dedicado de personas que compartían su pasión por los animales. Sin embargo, cada vez que podía, visitaba los refugios y hablaba con las personas que adoptaban animales, compartiendo la historia de Toby con quienes aún no la conocían. Un día, Marcos recibió una carta de una mujer que vivía en otro país. La carta, escrita a mano, era simple pero profundamente conmovedora. En ella, la mujer explicaba que había pasado por una etapa muy difícil en su vida. Había perdido a su pareja y, poco después, a su trabajo, lo que la dejó en una profunda depresión. Durante ese tiempo oscuro, había perdido la esperanza de encontrar algo que la hiciera seguir adelante. Pero un día, mientras navegaba por internet, se topó con la historia de Toby. La mujer contó que al leer sobre la lealtad y la devoción de Toby, se sintió inspirada a no rendirse. Su historia le recordó que, incluso en los momentos más difíciles, el amor verdadero puede ser una razón suficiente para seguir luchando. Con el tiempo, decidió adoptar a un perro de un refugio local en su ciudad, un perro que, como Toby, había sido abandonado. Ese perro me salvó la vida, escribió. Y lo hizo gracias a Toby. Marcos, después de leer la carta, sintió una profunda paz interior. Sabía que, aunque su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, el impacto de Toby seguiría vivo. No era solo una historia sobre un perro que esperó en una estación, era una historia sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre cómo el amor y la lealtad pueden dar sentido incluso en los momentos más oscuros. En sus últimos años, Marcos se dedicó a escribir sus memorias, no solo sobre su vida con Toby, sino sobre las lecciones que había aprendido en el camino. Quería asegurarse de que la historia de su querido perro, y todo lo que él representaba, siguiera inspirando a las generaciones futuras. Cada página de su libro estaba llena de anécdotas sobre Toby, pero también de reflexiones sobre el amor, la pérdida, la esperanza y la importancia de no rendirse nunca. Finalmente, cuando Marcos falleció, lo hizo rodeado de las personas que lo querían y que habían compartido su amor por Toby y los animales. Su funeral fue una ceremonia íntima,
pero días después, la estación de tren donde Toby había esperado durante tantos años se llenó de nuevo con personas que venían a rendir homenaje, no solo a Marcos, sino al legado que ambos habían dejado juntos. Se colocó una nueva estatua en la estación, esta vez no solo de Toby, sino también de Marcos, con una inscripción que decía: "El amor verdadero nunca muere. Gracias por mostrarnos el camino". Y así, la historia de Toby, el perro que esperó, se convirtió en algo más grande que una simple anécdota local. Se convirtió en una leyenda que seguía creciendo con cada persona que escuchaba su relato, con cada animal que encontraba un hogar gracias a Toby Sope, y con cada corazón que se conmovía al recordar que, en este mundo, el amor y la lealtad son lo que realmente nos mantienen conectados.